Buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Alfonso Espinosa. El día de hoy nos va a presentar el tema Uso de tecnologías SafePacs en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Alfonso Espinosa. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Disculpen un poquito la tardanza en el inicio de la plática. Estábamos ahí completando algunas situaciones técnicas para poder iniciar. Les agradezco antes que nada su atención a todos los asistentes y les voy a empezar a platicar lo que es nuestro tema de lleno. Voy a empezar aquí a compartir un poco la pantalla para la presentación y les quiero hacer el comentario inicial en relación, bueno, el sistema SafePacs para salir de cuestiones misteriosas es básicamente la tecnología utilizada en el sistema de recubrimiento del balón medicado de Cardionovum, que es para el sistema arterial periférico LegFlow y que se considera propiamente como una tecnología o un balón recubierto de tercera generación por algunas características específicas que vamos a platicar y posteriormente les voy a comentar cuáles son estas características, qué lo diferencia de otros balones y vamos a comentar un poco de cuáles han sido los resultados en el uso de este tipo de balones. Antes que otra cosa, les quiero comentar que el uso de balones medicados, que yo creo que la mayoría de nosotros hemos utilizado en la práctica médica, pues era considerado antes de la gran situación de polémica que sucedió después del estudio de Katsanos y que se comentó mucho a inicios del año pasado. Era una de las herramientas que se consideraban tratamiento de base en las lesiones aterosclerosas en el sector femoropopliteo. Mientras que el rol de este tipo de tratamiento complementario en el territorio por abajo de rodilla permanecía por ser elucidado y aún hoy día se están desarrollando modificaciones técnicas como las que se presentaron ayer en una de las pláticas de Charing Cross, de modificaciones utilizando nanotecnología para mejorar la liberación o mejorar el tipo de medicamentos que se utilizan para complementar este tipo de tratamiento médico-quirúrgico. De tal forma que pues nosotros sabemos que la angioplastía percutánea tiene a cualquier nivel, o sea, hablando específicamente de lo que conocemos como POBA, o sea, el uso simplemente de balón, tiene al mismo tiempo que tiene una tasa de éxito muy alta, tiene una alta de restenosis muy alta, limitando la permeabilidad primaria a un periodo corto posterior al tratamiento. Entonces, eso ha implicado durante todo el tiempo tratar de utilizar diferentes tecnologías complementarias, mencionando el uso de un stent, el uso de una tecnología de preparación del vaso, como puede ser cualquiera de las tecnologías que hay para hacer aterectomía orbital, direccional, de corte frontal, ¿no? Y complementando algún tipo de este tratamiento con el uso de un balón medicado. Cuando se hace POBA, a pesar de que el éxito es propiamente en el tratamiento del caso, tiene una tasa de éxito alta, de mayor, arriba del 85-90%, presenta una alta tasa de restenosis, arriba del 30% cuando se trata de lesiones previamente estenósticas, pero arriba del 80% cuando tratamos oclusiones totales. Entonces, he ahí que el uso del balón medicado toma
una importancia relevante. Sinceramente, para no meterme en muchos recovecos durante lo que les voy a platicar, vamos a dejar un poco de lado el comentario y toda la polémica alrededor del estudio de Katsanos, hablando específicamente de la mortalidad del uso de balón medicado, y vamos a tratar de enfocarnos en cómo se ha modificado la tecnología y los resultados que está dado, porque si no vamos a estar sinceramente dándonos de topes con cada evolución que se pueda dar. ¿Qué diferencia específicamente a este tipo de balones del cual vamos a hablar, que es el balón de liberación LegFlow y su tipo de tecnología de tercera generación? Los problemas previos que se presentaban en balones recubiertos con droga presentaban alteraciones en el recubrimiento del balón, y eso me refiero a alteraciones en la homogeneidad en el recubrimiento. Esto se puede deber debido al tipo de las partículas que se utilizaban de plaquitaxel y al excipiente que se utilizaba y la forma en la que se hacía la cobertura, en la que al mismo tiempo que las partículas de plaquitaxel eran más altas, eran más grandes, perdón, a nivel de micrómetros, que es en la forma en la que se mide cada partícula al momento de colocarlo, podían condicionar embolismo, podían condicionar liberación del fármaco en el periodo entre que se introducía al paciente y que se hacía la insuflación para realizar la liberación, y eso en el entrenamiento, cuando empezamos a utilizar estos balones periféricos, requería muchas especificaciones técnicas importantes y situaciones que hacían que el procedimiento per se fuera muy específico al momento de liberar de liberar el balón. Entonces, tanto involucrándolas en los balones previos a los que se tomaban en cuenta como balones de tercera generación, como el del que estamos hablando ahorita actualmente, el LegFlow de Cardionovum, incluía tanto la mezcla del excipiente que producía la cobertura como el tamaño de la partícula de plaquitaxel, que producía dificultad técnica al momento de introducir el balón, de que no se mojara, de que no se tocara, de que entre la tríada de una adecuada liberación o una adecuada colocación del balón era colocarlo rápido, hacer una navegación de menos de 30 segundos entre que el balón entraba al torrente sanguíneo y se colocaba en el sitio específico donde se tenía que insuflar, que la insuflación fuera de al menos 3 minutos para que el intercambio fuera adecuado, y en ese inter teníamos que tomar en cuenta siempre la cantidad, en teoría, de medicamento que se perdía en el torrente sanguíneo por la forma cristalina en la que en la mayoría de los balones se presentaba la cobertura. Además de que esta forma de interacción con el tejido tisular, con el tejido endotelial, condicionaba una concentración alta tisular a nivel del endotelio. Entonces, ¿cuáles son las características que diferencian o que modifican hoy día este tipo de balones de tercera generación? La primera es que hay una combinación en la forma del recubrimiento, que ahorita vamos a ser más específicos, que lo hacen inicio hidrofóbico, o sea, lo mantienen pegado al cuerpo del balón durante su navegabilidad al sitio específico donde se va a liberar. Y una vez que se empieza la liberación y que la cobertura hidrofóbica que mantiene las moléculas del medicamento colocadas pegado al balón, hay las características principales en la forma en la que se hace el recubrimiento. La mezcla, que ahorita vamos a platicar de qué está conformada, hace que el recubrimiento al momento de que el balón no está insuflado, en la forma en la que se navega durante el vaso, es de forma hidrofóbica, lo cual hace que las moléculas de plaquitaxel se mantengan pegadas al cuerpo del balón y estén recubiertas para que no haya embolización y fuga, y posteriormente
una vez iniciada la insuflación, la matriz que tiene un componente lipofílico hace que el intercambio o la interacción con el endotelio sea más rápida y el plaquitaxel pueda cubrirse de una forma más adecuada y más rápida. Eso es prácticamente lo que involucra la tecnología SafePaks. ¿En qué está basada esta tecnología? Basada en un compuesto de sal de amonio y en la forma en la que se logra hacer la cobertura, que tratan de buscar un orden per se, como ellos lo mencionan, nanoestructurado, que permite la liberación homogénea, utilizando partículas de 0.1 micrómetros contra generaciones previas que se utilizaban partículas de hasta 0.3 micrómetros. Entonces, esa es la forma en la que se puede apoyar este tipo de tecnología y que eso va mejorando, disminuyendo el nivel, digamos, de intoxicación general o de liberación sistémica del medicamento y el rápido intercambio del mismo con su liberación adecuada en el sitio de estenosis o de oclusión en el segmento vascular. Entonces, ¿cómo le llaman a este tipo de intercambio? Le llaman una forma amórfica, un excipiente de tipo polimérico a base de sal de amonio que no utiliza la forma cristalina de plaquitaxel, y lo que utiliza es una mezcla de plaquitaxel en una matriz elástica que permite que no haya nada de pérdida del compuesto durante la navegabilidad en el torrente sanguíneo. Este tipo de modificación o de característica de la recobertura del balón es una superficie transparente y que no tiene características que liberan partículas como polvo, ¿no? Y que al momento de hacer la insuflación permite desarrollar una capa elástica que evita que al momento de estar insuflando se fragmente y se rompa en microcristales que se van al torrente sanguíneo y que provocan microembolismo. Les voy a presentar ahora una parte de los resultados que presentó el doctor Cohen de Luz en las pláticas de Link que se hicieron por esta vía de webinar, para comentarles cómo han sido los resultados y cuáles han sido la evolución de los resultados con este tipo de tecnología. Pero antes les quiero enseñar solamente una diapositiva para hacer una remembranza específica en relación a este tipo de tecnología y hacer lo que pues el ejercicio mental que en realidad a mí me gusta hacer para tener en forma personal el árbol de ideas adecuado cuando queremos hacer un procedimiento. En la diapositiva que espero estén viendo, ¿sí se ve? Sí. Se ve los diferentes tipos de estudios en los que se han estudiado los grupos que han estudiado tanto balones medicados como stents medicados. Y cuál ha sido el porcentaje de, como ellos le llaman, bailout stenting, o sea, la necesidad de utilizar un stent para salir del problema del caso específico para resolverlo finalmente. ¿Y cuáles son estas características que lo condicionan? Esto es con la idea de tener el árbol de ideas bien montado en relación a que el uso de balón medicado pues es una herramienta más, pero no es la herramienta definitiva y que puedes necesitar tal vez sacarlo de tu idea de protocolo de tratamiento desde un inicio, dependiendo de un par de cosas específicas. Y esas dos cosas específicas son la longitud de la lesión y el porcentaje de calcio, que propiamente no está aquí destacado en la gráfica.
pero el porcentaje en negro que ven en la gráfica, está identificado con letras negras entre 18 y 23%. ¿Para qué tipo de lesiones? Para las lesiones que tienen mayor longitud. Estamos hablando del sector femoropopliteo, en donde puedes encontrar lesiones de hasta 20 centímetros, y esas lesiones, por ejemplo, en el grupo de Leipzig, en donde está el doctor Freitas o el doctor Sven, son en donde mayormente se ha necesitado el uso de un stent asociado al uso de un balón medicado. Cuando, fuera de específicamente de explicarles cuál es la característica de este tipo de balón, que ya se los comenté, que era como el gol de la plática, es identificar y conocer cuáles son las venias y cuáles son los contras de utilizar un balón medicado en la práctica normal. Tanto que tengas la oportunidad de tratar lesiones más focales, incluso cuando se traten de oclusiones totales, hay mayor posibilidad de que ese tipo de lesiones tengan una preparación previa adecuada por ser lesiones de longitud limitada y que además no se asocien con complicaciones como trombosis o disección. Otra situación importante en este sentido es la cantidad de calcio. Se ha considerado que cuando en forma circunferencial el porcentaje de calcio en la luz es mayor al 30%, la posibilidad de hacer una preparación adecuada sin utilizar otro tipo de tecnología como aterectomía de algún tipo, es funcional cuando se usa en forma complementaria con un balón medicado. De otra forma, cuando tienes lesiones muy largas, mayores a 11, 15 centímetros, y cuando tienes carga de calcio importante, tienes bien que asegurar que la disminución en la carga de calcio se haya mantenido relativamente en la luz real para que el uso de un balón medicado se pueda tomar en cuenta como resolutivo, o la necesidad de utilizar un stent para, complementar el caso sin tener las complicaciones habituales, sobre todo la más frecuente, que es una trombosis temprana posterior al procedimiento. Entonces, les voy a comentar ahora los resultados del estudio que les acababa de comentar. De los resultados ya publicados del registro LECDEV, que tiene incluso un brazo en el continente americano y del cual alguno de los tratantes que estamos en México somos parte, y ahorita está en el segmento de autorización del Comité de Bioética, y ahorita por la situación del coronavirus está detenido. Estamos integrados. Hasta hace unos momentos antes de entrar a la plática vi que estaba por ahí atendiendo el doctor Rubio, que es parte de los médicos que están integrados, el doctor Sergio Benítez, su servidor, en el registro de la doctora Vanessa Rubio, claro, también en el registro de la utilización de este tipo de tecnología para seguir los casos que podamos tratar en el sector femoropopliteo principalmente. Entonces, lo que les quería comentar, bueno, es esta situación que ya platicamos. Ya no se las voy a mencionar de nuevo, la formulación y la mezcla de las sales de amonio, la forma en la que se ha integrado, las características clínicas del estudio, que es una diferencia importante contra estudios previos. Hay un comentario también mencionado por el doctor Eugenio Stabile, que es los médicos que llevan principalmente este estudio, en el que inicialmente, digamos, en el prólogo de este reporte, menciona en la literatura que lamentablemente muchos de los registros que se habían realizado para balones medicados habían tenido
habían tenido muy mal, se había perdido mucho el entusiasmo para utilizarlo, sobre todo en el tratamiento por abajo de rodilla, debido a los efectos negativos o a los resultados negativos que se habían tenido en los estudios randomizados, por ejemplo, en el Impact Deep, que demostraba que no había propiamente ninguna eficacia y que la seguridad era relativa en pacientes que presentaban isquemia crítica. Y una gran diferencia que tiene este estudio es que un porcentaje muy importante de los que están enrolados en relación, digo, no es más del 50%, pero en relación a estudios previos que se han realizado, tiene un porcentaje mayor importante en pacientes con isquemia crítica que los previos, arriba del casi del 20% de porcentaje de pacientes con isquemia crítica que en estudios previos. Eso es muy importante. Hasta este momento, el 80% son lesiones en la femoral superficial. Eh, yo les puedo decir que una de las grandes experiencias que tengo yo en mi práctica clínica general, pues en realidad es en vasos tibiales. Digo, todo el mundo sabemos que en nuestra población los pacientes diabéticos sobrepasan a las características clínicas generales que tienen los pacientes que tienen enfermedad en vasos tibiales, y eso me ha forzado a aplicar mucha de la tecnología que se tiene en ese sector específico, a diferencia de la arteria femoral, sobre todo en lesiones oclusivas muy largas. Un 20% en este estudio está en el sector femoropopliteo, y aquí pueden ver en la porción inferior cuántas de estas lesiones que se han tratado en el registro específico de este tipo de balón han sido lesiones de novo o intrastent restenosis. Bueno, esto es en relación a que si se hacía un acceso ipsilateral o contralateral, al porcentaje de balones que se utilizaban, a la longitud porcentual del balón y lo que les comentaba, el bail-out stenting en este tipo de lesiones. Es importante mencionar lo que ya habíamos platicado del grupo, por ejemplo, de Leipzig. Ajá. Entre tengas lesiones de mayor longitud que trates, ajá, mayor va a ser la cantidad forzosa de utilizar un stent, porque es muy difícil mantenerse intraluminal, que es una de las condiciones que no están tal vez propiamente escritas, pero que son de sentido común que se debe de utilizar. No te sirve mucho utilizar un balón medicado cuando haces una angioplastia subintimal. Ajá. Cuando haces una lesión larga en una sección subintimal, prácticamente eso te está indicando, y tu protocolo de árbol de idea sería utilizar un stent. Entonces, preparar bien el vaso en su mayor extensión dentro de lo que sea posible en la luz real, y posteriormente usar un balón medicado. ¿Cuáles son algunas peculiaridades importantes que son lo que les quería comentar? Una es esta porción de que el porcentaje mayor de los participantes tenían en relación a otro tipo de estudios, pacientes con isquemia crítica, que eso es muy importante en relación a que si propiamente el balón medicado te ayuda a mejorar la permeabilidad primaria, te da tiempo en relación a esa permeabilidad primaria a lograr el cierre o la complicación asociada que condicione la isquemia crítica. Y número dos, la zona de lesión en sentido longitudinal, que también han sido un poquito más valientes o aventados en este tipo de registro del LEGDER. Hasta lo que ya se tiene registrado a nivel Europa, la evolución a 12 meses tiene un 83.3% de mantener permeabilidad o de mantener buena evolución en los pacientes, en los pacientes específicamente del grupo de isquemia crítica, lo cual habla de que al menos el cuadro clínico de isquemia crítica se resolvió y el paciente está ya en otra
en otro estadio clínico que no pone en riesgo la pérdida de la extremidad. Y bueno, las conclusiones específicas para este tipo de, para este registro o de referencia de este estudio para este grupo de balones o esta tecnología específica, es que este tipo de estudio que se toma en cuenta como ese tipo de estudios que se denominan del mundo real, han logrado un 100% de éxito técnico, que es muy similar a lo que se puede lograr con un balón, o sea, con POVA, con un balón no recubierto, pero que sobre todo mantiene un 83.3% de lesiones de restenosis en el sitio de lesión o target lesion restenosis a 12 meses. Ajá. Esto se ha logrado en este tipo de población específica con un contexto clínico complicado, es un paciente con isquemia crítica y con una lesión en porcentaje arriba de 90 milímetros, o sea, no mayor a 10 centímetros, que es, digamos, que el parámetro importante que hay que tomar en cuenta para saber que no, que estás dentro de un parámetro de posibilidad alta de lograr tu caso sin necesitar el uso de un stent. Y con un porcentaje relativo de restenosis en la lesión. En relación a el uso de esta tecnología, y la realidad es que hay muchas cosas que decir. Hay nuevas expectativas en el uso de otro tipo de fármacos como el sirolimus, que recientemente se ha empezado a comentar, o, o el uso de nanotecnología para modificar en realidad la forma en la que se logra la liberación de este tipo de tratamiento médico quirúrgico para modificar el proceso inflamatorio crónico en la pared. A mí me interesa mucho y tal vez me gustaría en esta u otra ocasión escuchar el comentario de alguno, porque se comenta mucho de la mejoría en el TLR, Target Lesion Restenosis, ajá, pero hay otro parámetro en el que también a veces se toma en cuenta para evaluar la eficacia de tecnología específica y a veces no se le hace justicia a la tecnología, ajá, que es Target Vessel Restenosis, ajá, en el que un vaso, sobre todo de una longitud larga, puede tener otro tipo o otra zona de lesión específica antes o después de la zona que previamente se trató y que vuelve a tener una enfermedad asociada, ¿no? Y a veces la mala organización de el protocolo al momento de realizar el diseño del estudio puede estar ya condicionando que el material se vea afectado en el resultado sin que propiamente la técnica o el material que tengan alguna deficiencia específica de la cual se le acusa en ese momento. Bueno, espero que, digo, no me parece que sea un tema específicamente complicado en relación a lo que les quería compartir, pero el uso de balones medicados en el sistema arterial periférico sí tiene mucha cuestión de, de controversia en relación a la mortalidad específica relacionada con el estudio. Sinceramente, no tengo la carga suficiente de pacientes como para que yo pudiera identificar eh, una modificación específica en los que he tratado en relación al uso de balones medicados, pero si yo doy mi opinión personal, eh, al no contar con una tecnología cómoda o segura que me pudiera dar mayor permeabilidad primaria en el plazo que requiero para sacar un paciente de una lesión de isquemia crítica, yo uso en forma frecuente el uso de balones medicados en el sector por abajo de rodilla y en general tengo buenos resultados a diferencia de los resultados que lograba hace 5 o 6 años en los que tanto el tipo de balones que había
como la tecnología o como el uso de POVA para terapia abajo de rodilla era mi única herramienta disponible. Creo que esto sería lo más que les quiero comentar el día de hoy. Les agradezco el tiempo que se han tomado para atender esta plática, porque hoy día hay muchas otras pláticas y a veces, sinceramente, hasta es extenuante un poco tanta información en, por vía webinar, pero les agradezco mucho su atención y los saludo, les mando les deseo que se cuiden, que estén bien ustedes y su familia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a dar un par de minutos para que los asistentes puedan agregar sus preguntas y en un momento más estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Por ahí estoy viendo una pregunta de Sinué que comenta qué diámetros de balón se utilizan en estenosis o en oclusiones en vasos tibiales. Estamos hablando de propiamente del uso de balón medicado. Entonces, la respuesta va dirigida a que cuando vas a utilizar cualquier tipo de balón medicado, el diámetro tiene que ir en relación directa con la preparación del vaso que hayas hecho. Digo, queremos entender que dependiendo del paciente y de la zona específica que vayas a tratar, ya sea, digo, no hablando específicamente del medicado, pero hablando del sector que vas a tratar, puedes tratar desde abajo del tobillo, balones de 1, 1.5, y en la porción distal puedes usar balones de 2, 2.5, en la porción proximal de 2.5 a 3 milímetros, pero cuando quieres hacer una angioplastía específica tratando el balón medicado, bueno, hay que entender que ese balón ya se preparó previamente al diámetro del balón que quieres utilizar. Si tú valoraste que es un segmento que se debe de tratar con un diámetro de 2.5 y lo preparaste como tal para ese diámetro, hay que tomar en cuenta que el uso de un balón medicado va dirigido no a hacer una angioplastía, o sea, no a generar una fuerza propia contra la pared, sino nada más liberar el medicamento. Entonces, cuando se utiliza un balón medicado, tanto en sector popliteo como, o sea, en sector por abajo de rodilla como femoral, pues tiene que ir uno a uno con el diámetro que hayas preparado previamente el vaso. Tenemos otra pregunta más, doctor, aparece ahorita en pantalla. Sí, dice, en comparación con la competencia que utiliza otro tipo de excipientes, en el caso del Log Flow, ¿qué mejoras identifican este? Bueno, la mejora va en relación propiamente a lo que era el título de la plática, que para ellos es su modificación de tecnología, que ellos le denominan Safe Packs. La mejoría tiene dos cosas. Una, que digo, lo comentamos durante la plática, es la cobertura del excipiente de la sal o el cloruro de amonio produce una capa externa hidrofóbica que hace que durante la navegabilidad del balón, o sea, desde el momento que lo metes el introductor al momento en el que lo localizas en el sitio donde vas a empezar la insuflación, esa característica de hidrofobia hace que las moléculas del plaquitaxel, y del excipiente que lo va recubriendo estén pegadas contra el vaso y entonces no se produzca de ningún tipo embolismo o liberación del medicamento fuera del sitio donde lo quieres liberar. Y posteriormente, el plaquitaxel, en lugar de ser en forma cristalina, lo hacen en una mezcla elástica, como le llaman ellos, con una distribución de orden nanomolecular, como le llaman. Al fin de que cuando empieza la insuflación y el excipiente o la cobertura se rompe, el excipiente elástico evita que se fracture el medicamento y embolice al momento de que el balón se va insuflando. Entonces, al perder
una menor cantidad de medicamento, puedes en esa forma lograr dos cosas. Una es perder la cantidad de medicamento que se encuentra pegado al balón, y dos, utilizar menor cantidad de medicamento para cubrir el balón, porque no estás teniendo que tomar en cuenta la cantidad de medicamento que vas a perder. Otra de las situaciones que tiene esta tecnología que hace que esta cobertura sea más elástica que cristalina es el tamaño de la molécula, o el tamaño de la fórmula de Plaquitaxel, que es de 0.1 micrómetros en lugar de 0.3 micrómetros, que era la fórmula que se utilizaba en forma previa este tipo de medicamento, y que estas características que acabo de decir en forma conjunta es lo que hace que se le denomine como un balón de tercera generación al Exlo. Mira, este es de Nora. ¿Cómo está, Nora? ¿Qué prefieres, ¿Qué prefieres tú? ¿Angioplastía y después balón medicado, o Jetstream y balón medicado? Eh, el utilizar un sistema de preparación de aterectomía, ya sea aterectomía orbital, aterectomía dirigida, aterectomía de corte frontal, cada uno de estos, de este tipo de tecnología te ayuda en forma sustancial a hacer la preparación del vaso para posteriormente hacer la liberación del medicamento. Al disminuir la carga de calcio en el sitio específico, el intercambio, la aplicación del medicamento en el tejido es mejor. Tanto el Jetstream como otro tipo de aterotomo te puede, en forma total o parcial, lograr la preparación del vaso en el sentido en el que te quita carga de calcio, pero difícilmente logra el gol en diámetro que quieres de ese vaso o de ese sitio específico del vaso. Entonces, yo haría, independientemente del tipo de aterotomo que utilice, ya sea Jetstream, o ya sea Phoenix, o sea Turbohawk, haría la preparación inicial, que es quitar la carga de placa, posteriormente llegar al vaso, al diámetro específico al que yo quiero que quede con un balón normal, y si considero que necesita tratamiento final con balón medicado, colocarlo. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Pasamos a otra más. Claudia. El resultado cambia si predilatamos o no el vaso. Yo no lo consideraría como que cambia. Yo consideraría como que la predilatación es un paso inherente y forzoso en el tratamiento, que es lo que he tratado de expresarles. Ajá. La aplicación de un medicamento es propiamente eso, la aplicación de una terapia que disminuya la proliferación de endotelio en un segmento específico previamente tratado. Entonces hay que tratarlo siempre, al diámetro específico que quieres llegar. La colocación o la insuflación del balón medicado es solamente para aplicar el medicamento en ese segmento ya tratado, asociado obviamente a que para disminuir las complicaciones en este tipo de tratamiento no sobredimensionen el balón medicado y no aumenten mucho las presiones a la nominal en el diámetro que hayan escogido, porque la plataforma que se utiliza pues no es un balón, ultra no complaciente, es un balón relativamente complaciente. Entonces, si uno exagera en las atmósferas al momento de insuflarlo, sí generas una modificación en la forma del vaso. Listo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más por parte de Vanessa Rubio. Yo creo que, sí, claro. Yo creo que definitivamente sí he utilizado balones medicados, que yo creo que es mi opción de tratamiento específico en estenosis intrastent. Es importante, y aquí, más allá de la pregunta, voy a
adelantarme a otra posible duda, otra posible idea que pueda generarse en ese sentido. Creo que es muy, muy importante quitar el proceso inflamatorio que se asocia a la estenosis intraestente, ¿no? Obviamente estamos hablando de hiperplasia endotelial y uno de los dispositivos que más se han utilizado para este tipo de solución es la aterectomía direccional, porque te permite ir limpiando o ir en forma circunferencial limpiando el segmento que ves estenosado. Ahora, obviamente para prevenir que se vuelva a estenosar es importante utilizar un balón medicado, en mi opinión. Ahora, lo que quería agregar es que hay ocasiones en las que se puede recuperar incluso un segmento cluido por hiperplasia endotelial, que tienes que quitar carga, prepararlo, y en ese tipo de lesiones se puede encontrar esta situación como de sándwich, en la que encuentras hiperplasia endotelial en el sitio proximal, trombo en la porción medial y hiperplasia endotelial de nuevo en la porción distal. Entonces, es un procedimiento técnicamente más complicado, pero en tu cabeza ya entra que tiene que tener varias partes, ¿no? Aterectomía, aspiración, aterectomía y luego la aplicación de alguna terapia que te inhiba nuevamente la estenosis en los sitios donde tuviste que limpiar previamente. Vanessa Rubio tiene otra pregunta más. Dice, ¿crees que tenga lugar en zonas de fibrosis venosa por catéteres para pacientes con insuficiencia renal crónica? Yo creo que tiene buen uso en pacientes con complicaciones asociadas a fístulas, pero en mi opinión personal, toda vez que la aplicación de un balón medicado te requiere el haber, previamente a utilizarlo, el haber llegado a un diámetro adecuado para aplicar el medicamento y que las zonas que tienen estenosis a nivel central, ya hablemos de vena cava superior, arteria, vena innominada o subclavias, pues en la mayoría de los casos el balón medicado no alcanzará el diámetro. Y entonces ahorita se me viene ocurriendo, la verdad es que no lo he utilizado, no lo había pensado previamente, aunque no sería, o sea, no se presta para hacer una mala idea, pero me parece que la historia natural en la que se disminuye la luz en los vasos venosos en este tipo de pacientes no es tanto por crecimiento endotelial, sino por trombosis crónicas que no se tratan, ¿no? Va trombosándose la pared, se va disminuyendo de tamaño hasta que se ocluye. Entonces, estoy seguro que son útiles en rescate de accesos para diálisis, para fístulas, pero no te podría contestar qué tanto funciona a nivel central. Y a mí me parece que por su diámetro estaría limitado su función, a menos de que se hicieran otro tipo de diámetro en este tipo de balones, ¿no? Gracias, doctor. Bien, tenemos un comentario más de Gustavo Rubio. Nos dice, muy interesante, doctor Espinosa. Quizá insistir en que el tratamiento médico post-angioplastía es tan importante como la intervención misma. Pues ahora sí que no tengo nada más que agregar al comentario del doctor Rubio. Eso es una cosa cierta, ¿no? Bien, parece ser que ya no tenemos más preguntas. Es correcto, ya no tenemos más. ¿Algún comentario final que usted quisiera agregar? Pues no, en relación al tema, creo que afortunadamente pude expresar las ideas generales que tenía en mi cabeza que quería compartir y reiterarles el agradecimiento y yo sé que muchos de nosotros estamos en una situación en la que tal vez ahorita nuestro trabajo se ve afectado porque solamente vemos pacientes privados y pues mi mensaje es solamente
Ánimo. Bien, nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Alfonso Espinosa por su excelente participación en este webinar. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y también los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.